Nosotros somos un matrimonio restaurado por Dios y para Dios. Mirad, en Dios siempre, de alguna manera, digo claro y conciso, de que el Señor solamente restaura aquello que es para su gloria. Amén. Y aquello que es para su gloria es aquello que sirve para batallar, para dar ejemplo de que la restauración es posible, el perdón es posible y el amor es posible. Pero el Señor nunca puede restaurar en pensamientos finitos, carnales, llenas de limitaciones, de egoísmos. Es decir, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, es difícil la restauración. No transforma el cuerpo, es decir, con nuestro cuerpo físico, la restauración, súper complicado. Solamente pues se puede restaurar con la parte del espíritu. Y por tanto hay que tener siempre una relación con Dios íntima y personal para que se produzca la restauración. Y la restauración la hace Dios para su gloria. Y la hace Dios para avanzar y extender su reino. Por tanto, os digo, ¿es posible la restauración? Sí. A todas las que os veo es posible que haya una restauración. Por supuesto que sí, y profetizamos que el Señor así lo quiere y así es su voluntad. Mi esposa y yo estuvimos alrededor de 3 años separados. Mi esposa me presentó el divorcio 2 veces. 2 veces. Y 2 veces que el Señor le dijo que no. Y las veces que lo presentó mi esposa el divorcio, sinceramente, aunque yo fuese abogado, ni tan siquiera iba a pelear, sino lo que ella hacía, yo, pues bien hecho estaba. Porque, entre otras cosas, en aquel momento estaba en una depresión profunda. Y caí como consecuencia de esa depresión, caí en el alcoholismo, ¿verdad? Por tanto, el Señor en mí, para volver al matrimonio, tenía que restaurar la adicción al alcohol. Tenía que restaurar muchas adicciones, y yo mantenía incluso, recuerdo, un cierto diálogo con Dios, pero venía la parte espiritual, la parte que no era de Dios, la diabólica, y siempre ganaba la batalla en cada instante y en cada momento. Un hombre totalmente quebrantado, fundido y acabado. Y ese fue el momento más profundo de mi vida, porque uno podía tomar la decisión de quitarse del medio, quitarse de la vida, ¿verdad? Físicamente hablando. O podía tomar la decisión de quitarse la vida. Y esto que yo digo y parece que es fácil, no es fácil. Hay que tener un quebranto profundo, hay que tener un sentimiento profundo de que estás haciendo las cosas fatal, mal, que con tu actitud no solamente destrozas el matrimonio, sino que destrozas todo lo que está a tu alrededor. Lo destrozas todo. La profesión, la familia. Mi esposa seguía pidiéndome el divorcio. La primera se arrepintió y dijo, bueno, vamos a ver. La segunda lo intentó ya con más profundidad. De hecho, hasta pagaba ella los honorarios del divorcio. Pero el Señor le dijo que tampoco. Y la tercera ya fue cuando decidimos empezar un proceso de restauración. Y ahora le doy paso a mi esposa para que explique un poquito. Amén. La verdad es que sí, lo que ha dicho mi esposo es la realidad común y también desde la perspectiva de él, ¿no? Ahora quiero comentar la perspectiva mía como esposa, como muchas de vosotras, bueno, de ustedes, la doliente. Nosotros nos hacemos las dolientes. ¿Por qué digo nos hacemos las dolientes? Porque considero que en un matrimonio no hay ni ganador, ni perdedor, ni víctima, ni verdugo, ¿vale? Aquí la culpa es de los dos y la inocencia es de los dos. ¿Por qué digo eso? Porque yo tuve, aparte de todo lo que vivió mi esposo, que el Señor trabajó en él, también el Señor trabajó en mí. Yo era líder de la intercesión y claro, como líder de la intercesión, oraba por otros y también oraba por mí. Y la oración mía
con mi esposo era, Señor, llévatelo, porque tú a mí me has mostrado que no es tu voluntad. Señor, yo no lo quiero cerca de mí porque tu palabra dice que las bendiciones tuyas son las que enriquecen y no añaden dolor. Señor, yo creo que tu palabra me dice claramente que yo me equivoqué con este hombre. Hasta que un día el Señor, en un ayuno, me dijo, ven aquí. Tú me estás hablando que tu esposo hizo, tu esposo dejó de hacer, pero en tus palabras hay odio. En tus palabras hay rencor. Y Dios no actúa en el rencor. Dios no actúa en el odio. Lo primero que yo tenía que hacer era perdonar. Hasta que yo no perdonara a ese hombre, el Señor no iba a trabajar en mí. Porque todo lo mío era Señor, porque Él hizo. Porque Él vino, porque Él dijo, porque Él miró, porque Él. Yo era la Santa Irene. Es verdad, lo digo así. La Santa Irene, la que no había roto un plato desde mi perspectiva, que en cierto modo, vale, yo no lo incité ni lo obligué que fuera a beber, que se fuera con mujeres, yo no le incité a todas esas cosas. No le dije que lo hiciera, pero también mi actitud como esposa, como ayuda idónea, no ayudé. Al contrario, algo que he aprendido con este proceso es que uno no se queda donde no está a gusto. Yo he tenido que aprender a construir mi matrimonio para que mi esposo esté a gusto. Muchas veces culpamos, no porque se ha ido con otra, y no lo digo porque él esté aquí y echarle flores, no, mi amor, hiciste mal, eso es verdad, y yo te he perdonado, pero también reconozco que yo no tenía la casa ordenada para que mi esposo se quedara. No tenía emocionalmente la preparación, la capacidad para perdonar y decir, es verdad, él no es perfecto, pero yo tampoco. Que no hice lo mismo que él, pero no me exime de pecados. La palabra de Dios es clara cuando dice que no hay pecado pequeño. Por lo cual yo tenía que aprender, primeramente, que tenía que perdonarlo, y perdonándolo, mi cambió automáticamente. Ya no era, Señor, llévate. Señor, yo hasta de verdad, lo siento decir así, yo decía, Señor, perdónale sus pecados. ¿Quién soy yo? Pero ¿quién era yo para decir, ay Señor, él hizo, perdónale? Lo pongo en tus manos. Pero no le estaba poniendo en sus manos porque era una oración de dolor, era una oración de ira, era una oración con falta de perdón. Y yo tuve que aprender que primeramente era, Señor, perdóname. Señor, cambia mi corazón, porque mi corazón estaba herido y yo no podía avanzar. Y cuando yo oré que el Señor me cambiara mi corazón y me perdonase, después de los 2 intentos de divorcio, que como él bien ha dicho, y es verdad, la última vez hasta lo pagué yo porque le dije, no, nos vamos a divorciar. Me dijo, vale, como tú quieras, pero tú lo pagas. Y yo de cabezona me busco un abogado y él es abogado. Yo me busco un abogado, pagué el abogado, firmé, lo arrastré para que viniera a firmar los papeles, firmamos los papeles y lo presentamos. Muy bien, ya estamos divorciados. Yo salí de la jefatura toda feliz. ¡Uy, gloria a Dios, por fin! 1 peso menos, ya. Puedo respirar. No era por la intención de que me iba a buscar otro esposo, él lo sabe. Era simplemente como yo no había perdonado, me dolía saber que tenía esa asignatura pendiente, pero no era por él, era el Señor tratando conmigo. Porque si yo verdaderamente le hubiese perdonado, ¿por qué me dolía estar casada con él si era disque un papel? Porque él y yo ya no vivíamos juntos. Yo no tenía intención de rehacer mi vida con otro hombre. Por lo cual, ¿por qué a mí me molestaba tanto seguir casada con él? Yo tuve que hacerme esas preguntas porque de verdad las digo que a mí me dolía. Cuando me decían, estado civil, casada, ¡ay, casada! Dios, ¡uy, Dios mío! Y casada con él, y cada vez que escuchaba su nombre era porque él hizo. Una voz acusadora tremenda. Y yo, para mí, yo decía, mi liberación es divorciarme. Ya no hay nada que nos vincule, ya no soy su esposa, él hace su vida, yo hago la mía y se acabó. Pero ahí no había consultado yo cuáles eran los planes de Dios. Y cuando presentamos los papeles del divorcio,
Yo salí feliz, hasta llamé a mi pastor. Uy, yo solo faltaba celebrarlo y decía, por fin, ya, soy libre, libre soy. Al mes de esa bendita libertad, me llaman del juzgado y dicen, no, mire, usted presentó esta documentación, pero está errónea. Por lo cual el divorcio no es válido. A mí se me hundió el mundo, la vida y todo. No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Iba manejando en el coche, paré y me puse a llorar. Y en eso que estaba llorando yo sentí literalmente que estaba peleando contra Dios. Y paré y dije, Señor, estoy como dándome de cabezazos contra una pared. Digo, me siento cansada. Me siento cansada, mis esfuerzos habían sido inútiles, el dinero de la abogada, que no era barato, había sido inútil, el tiempo invertido, dejé días de ir a trabajar por ir a hacer el papeleo del divorcio, inútil. Dije, Señor, estoy cansada de pelear contigo, muéstrame tu voluntad. Y el Señor ahí entendí dentro de mí que me dijo, guarda silencio. Si no guardas silencio no me puedes escuchar, porque yo era puro ruido. Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Señor, úngelo porque está... Yo lo llegué a llamar hijo del diablo. De verdad, se lo digo. Yo le llegué a decir que él era un hijo del diablo, que no era ángel de luz, que no era hijo de Dios, que era horrible por el daño que me hacía. Claro, mis oraciones, ¿cómo iban a ser, Señor? Como él es un hijo del diablo, transfórmalo. Pero, a ver, ¿qué soy yo? Yo me estaba convirtiendo en un verdugo, que lo estaba hundiendo en vez de ayudarlo, en vez de decir lo que el Señor ve en él. Y gloria a Dios. Y en ese momento, cuando yo dije al Señor, háblame, me callo. Y así mismo me callé, no hice nada más. Se lo comuniqué a él, digo, mira, no estamos divorciados. Me han llamado del juzgado, esto, me dijo, vale. No me dijo más, porque él, cuando quiere, es de pocas palabras. Vale. Y por dentro algo ardía en mí, me dice encima, solo me dice, vale. Así, sin más, tan seco, sin salsa, sin sabor, esto no puede ser. Por lo cual, de verdad que sí, como ha dicho mi esposo, la restauración se inicia con el reconocimiento, con la tolerancia y, en pocas palabras, principalmente con el perdón. Por lo cual tenemos que entender que dónde viene el problema y por qué ha nacido ese problema. No porque él se fue con otra, tal, vale, hizo mal, tuvo una debilidad. Yo no tengo debilidades, tal vez no sea esa debilidad, pero será otra. A lo mejor será adicta a las compras. Que uno dirá, ay, eso no es pecado, no, pero daña la economía del matrimonio. Si va en exceso, daña la economía, no es un adulterio, pero en cierto modo son esas pequeñas zorras que hacen daño a la larga. Por lo cual no miremos tanto la paja del ojo ajeno y miremos también la viga nuestra. El matrimonio se tiene que construir, nosotros no somos expertos, pero estamos trabajando en ello con la tolerancia, con el amor, con el perdón. Y en esos 3 años, que la verdad que han sido 3 años muy intensos, muy intensos, el Señor me mostraba cómo somos como 2 mundos, 2 planetas que se tienen que unir para formar uno solo. Eso duele, tiene que doler, porque es una fusión. Uno nace de su casa, de su país, de su cultura. En este caso, él y yo. Él español, yo soy guineana, culturas totalmente diferentes. Él es blanco, yo soy negra. O sea, culturalmente, totalmente, vamos, opuestos. Y luego, la infancia que él ha tenido no es la misma que la mía. Sus amistades, las mías. O sea, yo vengo ya con una estructura totalmente hecha. Él viene con otra estructura totalmente hecha. Convive con eso. Ay, es duro. Por eso muchos matrimonios se convierten en un infierno, porque al unir los 2 mundos quieren mantener su propia identidad. Esto es un proceso que nosotros entendemos que es hasta que Cristo nos lleve. Tenemos que continuar, porque siempre el viejo hombre, la vieja mujer intenta resurgir.
con el egoísmo, el yoísmo, y sin contar ya que tenemos otros factores, que es el enemigo intentando destruir lo que Dios ha hecho, que no lo va a conseguir, y luego están las terceras personas que también intentan, pues tenemos varios frentes, y esos frentes siempre hay que estar cubriéndolos con la sangre de Cristo y guardándonos mutuamente. Por lo cual ahí estamos. Nosotros nos consideramos un matrimonio restaurado y en proceso de mejoría. Porque uno nunca puede decir, ya lo alcancé, ya tengo el matrimonio perfecto. No, cada día morimos a la carne, cada día morimos al yoísmo, cada día nos intentamos mejorar el uno al otro. Hay algo que hay que tener muy en cuenta, como me decía mi esposo, nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos que formar y restaurar el presente para disfrutar el futuro. Lo que hiciera tu esposo antes de estar contigo, tú lo tienes que entregar en manos de Dios. Es que no te compite, no te corresponde a ti. Pero sí sé que a través de cada proceso el Señor sigue obrando. Tal vez ese hombre que está ahora mismo ha tenido que equivocarse, ha tenido que llorar, ha tenido que lo que sea que haya pasado. Siempre y cuando tengas claro que tu matrimonio nació del Señor, se inició en el Señor y que tú no entraste a separar ni a destruir ningún hogar. Eso es muy importante. De mi esposo, soy su segunda esposa. Él ya estuvo casado también. Que bueno, en mi caso, él ya murió, pero tampoco es para él sentir, ay, pues como ella ya fue de otro. No, para nada. El Señor permitió ese matrimonio anterior mío, yo hablo de mí, para un proceso. Fue un proceso que tuve que pasar para llegar a este. Por lo cual yo miro el ahora y en lo que Dios está haciendo. Como decía Rosy, todos los matrimonios, y es verdad, lo ha dicho mi esposo, tienen un propósito. Porque nos podemos ir a Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. No seas tú la primera piedra de tropiezo, porque a veces somos nosotros, cuestionándole a Dios constantemente. Rosy conoce el testimonio, cuando yo conocí a mi esposo en una vigilia yo escuché la voz de Dios directamente a mí, que me dijo, este va a ser tu esposo. Yo me giré y no había nadie más. Estaba él hecho un flacucho, pero flacucho, con gafas. No, ahora que está hermoso y gordito, como a mí me gusta, pero estaba flaquito, con gafas. Y yo miré y yo dije, ay, el Señor reprenda al diablo, estoy escuchando voces extrañas. Es verdad, yo dije, ay, estoy escuchando voces extrañas. Que va, que no era ni el tipo de hombre, ni por imaginación que yo me hubiese imaginado. Encima un abogado, yo le tenía una manía a los abogados tremenda. Y más flaquito, con gafas, o sea, con cara de sabelotodo, como decimos en mi país. Y yo decía, no, Señor. Yo llegué a mi casa y yo dije, ay, Señor, reprenda al diablo. Yo estaba aquí reprendiéndome en lenguas y todo. Digo, esto no es. Y el Señor dijo que eso iba a ser. Y para el colmo, él vino diciéndome a mí con toda su cara que Dios le había dicho que yo iba a ser su esposa. Y mi respuesta fue, pues si Dios te lo dijo, que me lo diga. Y ya Dios me lo había dicho. Pero yo no lo quería aceptar. Yo dije, si Dios te lo dijo, que me lo diga a mí también. Claro que Dios tiene un propósito para tu matrimonio y tú tienes que aceptar ese propósito. Y en el momento que tú aceptas ese propósito, empiezas a tomar el puesto que realmente nos corresponde. Ser esa ayuda idónea para ese propósito. Yo quisiera añadir y me gustaría hacer un cambio de paradigma. Es que el Señor no tiene un propósito personal, individual para ti. El Señor tiene un propósito en sí mismo. El propósito en la vida es de Dios y todo pertenece a Dios. En la medida que tú colabores, y así lo dice el apóstol Pablo, en la medida que tú colabores en su obra, Él cederá parte de su propósito a ti para que tú colabores en su obra, que es luchar contra el mal, luchar contra los príncipes y huestes espirituales que nos amenazan. Y estamos en una guerra espiritual. Y hay que entender que cuando uno nace para colaborar
con Dios. Por amor Él nos transmite su gozo, por amor Él nos transmite su paz y por amor nos da su espíritu y todos los frutos del espíritu. Hacemos el propósito de Dios. Y si hacemos el propósito de Dios, nos dará nuestro propósito a cada uno. Y como matrimonio, una de las cosas que tuvimos que luchar mi esposa y yo es situarnos como matrimonio una vez restaurados. ¿Cuál es el propósito de esta restauración? Para colaborar con Dios. Mientras mi matrimonio siga colaborando con Dios en la obra de Dios, vamos a ser indestructibles. Siempre que yo ame a mi esposa con el amor de Dios, va a ser indestructible. Si ella me ama a mí con el amor de Dios, va a ser indestructible. El día que yo flaquee y la intente amar con mis pensamientos, con mi carne, con mis intenciones, con mí, fracasaremos. Vivimos, y lo dice la palabra, vivimos en la plenitud, en el amor de Dios. Y eso es lo fundamental, saber que en la medida que yo, Ricardo, colaboro en la obra de Dios, en la medida que Irene, ella individualmente, colabora en la obra de Dios, Dios nos va a unir, porque somos la imagen junto a Dios del matrimonio. No puede haber un matrimonio que no tenga a Dios. Hay muchas veces que se puede restaurar por interés, por economía, por sociedad, por hipocresía, no teniendo en cuenta a Dios. Y puede haber un matrimonio restaurado por interés, pero eso no va a funcionar nunca. El verdadero matrimonio que se restaura es el que se hace con el amor, con la paz, el gozo, la paciencia, el autodominio, la benignidad de Dios. Sí, pero el verdadero restauración es el que viene de Dios porque colaboramos con Dios. Y nuestro pastoreo, y gracias a Dios, nuestro pastor, y el Señor además nos ha traído a una tierra que nunca ha habido ninguna iglesia cristiana, de índole evangélica. Sí que ha habido iglesias, una católica. Qué importante es que estemos haciendo una colaboración con Dios para que la gente que tengamos a nuestro alrededor viva la palabra de Dios. Un matrimonio que no vive la palabra de Dios no se restaurará. Mira, y una vez restaurados, nuestra pelea es restaurarnos todos los días. Buenas tardes para todos. Mi pregunta pues va dirigida a ti, a preguntarte es, o sea, ¿qué pasaba por tu mente, por tu corazón en ese tiempo que no querías de pronto estar con tu esposa, pero tampoco, digamos, te animabas a decir, bueno, ya me divorcio y termino esto? ¿Qué había en ti que tú decías, no quiero estar allá, pero no quiero como divorciarme tampoco? Sinceramente, yo a mi esposa, yo nunca dejé de amarla. Otra cosa es que de su carácter en aquel momento y mi debilidad, ¿vale?, mis adicciones, pues me arrastré, elegí las adicciones antes que luchar contra ellas, ¿no? Yo en el fondo nunca me quería divorciar de mi esposa. De hecho, nunca me había planteado el divorcio de mi esposa, y voy a profundizar un poco en el testimonio. Yo cuando me di cuenta, y seguramente pues algunos de vuestros compañeros o maridos pues están pasando lo mismo que yo he pasado, ¿no? Os amamos, pero a lo mejor pues no sabemos amaros en un momento determinado, o no nos sentimos respetados. El hombre, más que amado, necesita ser respetado, fundamentalmente, ¿no? Y yo a veces pues noté, como mi esposa ha dicho anteriormente, pues muchas veces la falta de respeto. Yo creo que es el mayor pecado que una mujer puede hacer hacia un hombre, ¿vale? Y yo mismo, pues poco a poco, la autoestima del hombre se va desvalorando cuando su esposa o sus hijos o su alrededor le falta el respeto. Poco a poco la autoestima va cayendo y vas cayendo en esa trampa diabólica de pensar que no sirves para nada, que no eres nada y que lo haces todo mal, ¿no? Yo tuve la dirección de irme hacia el alcohol, tuve la dirección de emborracharme para olvidar lo que yo quería a mi esposa, que la quería, siempre la he amado, pero no me respetaba. Y yo mismo tampoco me respetaba a mí. Al final uno no acaba respetándose así. Y tuve que entrar en un proceso profundo, en un infierno. Entré en una
organización llamada Remar, que es conocida porque está en todo el mundo, y tuve la oportunidad de pasarme durante un año y pico en una especie de comunidad cristiana, y tomar un proceso, tomar un tiempo de pensar en primer lugar que si yo tengo que seguir con mi esposa, al primero que tengo que amar es a Dios, pero al siguiente que tengo que amar es a mí mismo. Hay momentos en nuestro matrimonio que las cosas no van tan bien, pero no hacemos lo que hacíamos antes. Ella no me falta el respeto tanto, ni yo me voy al bar a beber. Y yo digo, Señor, aquí tienes a tu hija. A mí me tienes. Si a mí me tienes que corregir, corrígeme. Si ahora ha pasado esto y mi esposa ha dicho esto, te lo pongo en tu oración. Y lo pongo en oración y tú actúa con tu justicia, con tu manera de ver las cosas, con tu sabiduría, que el Señor actúa. Amén. Y donde a veces mi esposa ha dicho, digo, o al cabo de un momento dije, perdón. Yo, la palabra perdón de mi esposa, al principio, la primera etapa, y Rosy la conoce, creo que no existía en su vocabulario. No era una persona autocrítica en sí misma. Tenía, por su educación y porque, bueno, también ha pasado un proceso en su vida, ha tenido que defenderse a sí misma. Entonces, cuando tú vas entendiendo cómo es ella en realidad, y te vas dando cuenta de que los problemas del pasado de tu marido o los problemas del pasado de mi esposa, yo no los puedo solucionar. Eso lo pongo en manos de Dios. Lo que no hago es irme otra vez a hacerme daño a mí mismo, autolesionarme con el alcohol, autolesionarme con cualquier otra tontería. Qué importante es que cuando haya un problema lo hagamos compartícipes a Dios, porque nuestra restauración no ha terminado, va a seguir. Y yo sí que digo una cosa, y además la digo, como dice la palabra, profetizando. Esta es una restauración que va a seguir hasta que cada uno muera físicamente y vaya a la eternidad. Y yo todos los días me tengo que ocupar de mí mismo, de hacer bien a ella. Y ella tiene que ocuparse, ella a sí misma, de hacerme bien a mí. Y los dos, como matrimonio, debemos de ocuparnos de que lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. De esa es la única manera que el matrimonio va a tener restauración, porque no estamos restaurados, estamos viviendo en la restauración permanentemente, minuto a minuto, segundo a segundo, décima a décima, y que cuando ella venga, y a veces viene así con una cara yo diciendo, uy, hoy me toca aguantar y ponerlo en manos de Dios. Y ella al revés, cuando a lo mejor me ve a mí, gracias a Dios, ya no es por alcohol ni por nada, sino por situaciones de que, Ricardo, ¿por dónde me vas a salir? Y yo, uno de los secretos que estoy haciendo, y le molesta a ella muchas veces, es que yo cada vez me tomo las cosas con más sentido del humor. Cuando entiendas que tú tienes que vivir conforme tienes que vivir en tu eternidad, entenderás que la restauración es cada minuto, cada segundo, porque ella es atacada por el diablo. Yo soy atacado por el diablo, porque el diablo no le gusta esto, no le va a gustar jamás, porque nuestro matrimonio es un matrimonio guerrero, que tiene que luchar a favor de extender el reino de Dios en esta tierra, porque ese es el propósito real que tenemos, y para eso nos restauró el Señor. Tenemos que tener muy en cuenta, además la Biblia lo dice, que la mujer rencillosa, y nosotras que tenemos ese carácter tan bendecido, hemos sido mujeres muy rencillosas, y eso es un gran error. Es un gran error querer tener la razón, es un gran error querer cambiar a tu esposo, porque es uno de los grandes errores que cometemos nosotras las mujeres, de querer moldearlos a nuestra manera. No. Como ha dicho mi esposo, es algo que él ha tenido que aprender y yo reconozco que muchísimo.
Yo antes quería moldearle, cambiarle con gritos, con malas formas, revisando su móvil. Por favor, señoras, no revisen el móvil porque es un dolor de cabeza de ustedes. No de él, de verdad. Porque lo mejor que podemos hacer es lo que ha dicho mi esposo. Señor, te lo entrego a ti. Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Y si hubiese algo en ese móvil, en ese celular, en esa carpeta, en ese bolso, que no edifica, el Señor le va a redargullir. La palabra de Dios lo dice, que Él convence de pecado y de juicio. Y va a eliminar eso. Pero si nosotras queremos hacer el papel de Dios, ¿dónde dejamos al Señor? Muchas de nosotras nos gusta hacer el papel de Dios, de moldear y cambiar a nuestros esposos. Y lo hacemos mal. La función nuestra, ¿cuál es realmente? Ser esa ayuda idónea. Ellos necesitan de nuestro apoyo, nosotras necesitamos de su apoyo y no querer hacerlo a nuestra manera, sino, Señor, te lo entrego a ti. Porque no son perfectos, nosotras tampoco. Y debemos tener eso siempre, siempre presente, que es Dios quien hace la obra, no nosotras. Bueno, mi pregunta es hacia usted, pastora. Nos mencionaba que al principio su oración pues era como desde el rencor, desde la falta de perdón, pero mi pregunta es precisamente, una vez que usted se dio cuenta de que sanó, ¿cómo fue que cambió su oración por su esposo? Como he dicho antes, mi oración antes era, Señor, cambia a mi esposo. Señor, yo estaba convencida de que no, Señor, no era tu voluntad, Señor, yo me equivoqué, yo llegué a pedirle perdón a Dios porque yo había, en mi sentido humano, pensado que yo me había casado en desobediencia a Dios, porque nuestro matrimonio, y Rosy lo sabe, nosotros nos casamos, mi esposo estando en la cárcel. No nos conocimos en la cárcel, no, nos conocimos en la iglesia, pero mi esposo, por situaciones erróneas de su pasado, que principalmente también por el alcohol, lo detuvieron y lo metieron preso porque él ya tenía un expediente abierto por la profesión que él tenía, que era, bueno, sigue siendo abogado, pero se involucró en ayudar a personas que no estaban actuando decentemente. Y como abogado de esas personas, pues él también entró en la papeleta. ¿Qué pasa? Que al entrar, al beber, porque aquí es muy penado, si tú tienes un expediente, ya tienes que tener una vida muy recta. A la mínima cosa que hagas, te puedes devolver otra vez a la cárcel. Y mi esposo la segunda vez lo metió en la cárcel por conducir borracho. Y cuando lo metieron en la cárcel y él y yo ya estábamos de noviazgo, ya nos habíamos prometido, pues a mí me vino el enemigo en la memoria, que ves, claro, cuando él se metió en la cárcel, cuando tenías que haberlo dejado. Pero yo insistí, porque yo le creía a Dios. Pero claro, a veces la fe también nuestra mengua. Y cuando vinieron todos esos problemas, yo dije, ¿será que me habré equivocado, Señor? ¿Será? Y dije, Señor, perdóname porque me casé equivocadamente. Y no era eso. Era a través del proceso del dolor. Yo me había autoconvencido a mí de que la mejor solución era o no haberme casado, como no lo podía cambiar, era el divorciarme. Y como he dicho, mi oración era puro rencor, puro dolor, disfrazado de bondad. Debemos tener mucho cuidado de cómo oramos, porque hay oraciones que son malignas disfrazadas de bondad. A veces nosotras mismas somos esa piedra de tropiezo. Y cuando el Señor tocó mi corazón y habló directamente a mí y me hizo entender que estaba actuando desde el dolor, mi oración fue, Señor, cámbiame a mí. Señor, sana mi corazón. Uno no puede dar lo que no tiene, queridas. Eso es así. Tú no puedes amar cuando estás llena de rencor. Tú tienes que llenarte de amor para poder dar amor. Y ahí mi oración diaria, era, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a cambiar. Cambia mi mente, cambia mi corazón y ayúdame a amar a mi esposo. Digo, ayúdame a amarlo como tú quieres que yo lo ame. No como yo lo quiero amar, sino como tú quieres que yo lo ame. Moldéame a mí y que pueda ser yo un ejemplo para él. Pero con el ejemplo
Y eso es donde ahí cuesta. Que él llegue borracho y que lo tenga que atender. Uy. Que él tenga un momento de flaqueza y lo tenga que perdonar. Uy. Pero ¿dónde está mi ejemplo? Mi ejemplo no estaba ausente. Él venía borracho y era, vete, que no vales para nada, y el diablo aplaudiendo, porque él agarra esas palabras y él, como él ha dicho, yo le faltaba el respeto constantemente, porque en cada equivocación que él tenía, yo lo multiplicaba por 100. Yo lo multiplicaba por 100, porque yo era la Santa Irene. Y hasta que yo entendí y mi oración cambió, el Señor verdaderamente empezó a trabajar en mí. Él sabe que mi proceso, la Irene de hace 3 años, no es la misma de ahora, no. Y también puedo declarar así y profetizar que la Irene del año que viene no es la Irene que está hablando con ustedes. Porque día a día, yo quiero ir mejorando para el Señor, para mí y para mi esposo. Ok, aquí tenemos una pregunta de Patricia, es para Ricardo. Ella pregunta, ¿en ese tiempo que estaban separados llegaste a orar por Irene? No recuerdo orar por ella porque a ella la veía bien, la veía en su papel de madre, la veía que le funcionaba bien la empresa, la veía que le funcionaba bien todo, porque aparte ella también, pues bueno, pues me lo hacía saber así. De hecho, la abogada del divorcio la pagó ella y el que estaba mal de verdad era yo, perdido, borracho, buscando ayuda. Lo único que se me venía a la cabeza es qué lástima lo que hubiese podido ser ese matrimonio y no lo ha sido. Qué lástima, ya nunca más va a ser igual. Qué lástima, todo esto es un desastre, qué lástima, porque ella es cristiana, yo también. Qué lástima. Era un lamento. Yo vivía en el lamento, ¿vale? Parecía el profeta Jeremías, Lamentaciones, ¿verdad? Era un lamento constante y permanente, no tenía tiempo para orar para mi esposa. Es difícil que un hombre lamentado, un hombre con autoestima baja, un hombre decepcionado de sí, un hombre que se siente fracasado, ore por su esposa que le va bien, que está adelante, que sigue adelante, que me comentaba que si se había comprado, que se había reformado. Me pasaban los vídeos de la nena que tenía 15 años y cómo todo el lujo, todo lo que había reformado, y yo en la pura miseria. Era muy difícil orar por ella, porque yo estaba en la miseria. Hoy oro, hoy sí que oro mucho por ella. Hoy sí, hoy me siento fuerte. Hoy oro más que nunca por mi esposa, porque necesito que ella esté con una relación permanente e íntima con Dios, porque eso me da tranquilidad y eso me da paz. Y yo lo primero que le dije a mi esposa antes de volver al matrimonio, le pedí perdón. Le pedí perdón por todo. Le pedí perdón por todo. Le dije, me arrepiento de esto. Y se lo dije no una vez, varias veces. Yo volví al matrimonio humillado, quebrantado y pidiendo perdón. Yo volví a ella pidiendo perdón. Primero al Señor, porque en la palabra hay que saber que el arrepentirse es un don. Es el don del arrepentimiento. El don es lo que viene de Dios. Si Dios te da la capacidad de arrepentirte, es un don. Y el don del arrepentimiento genuino es el don que cambia, es el don que transforma, es el don que te da la oportunidad de decirte he fallado y soy consciente de que he fallado y ahora quiero cambiar. Porque arrepentirse es la raíz de cambiar y es la raíz de darte una nueva oportunidad. Satanás es tan astuto que viene y entonces claro, hay momentos que humanamente yo digo, pero él no tiene voluntad, pero tú acabas de responder y definitivamente el poder, yo no soy quien para minimizar o dudar del poder de Dios. Entonces nada, me acabas de responder. Me siento muy identificada con los pastores en los dos, porque aquí hubo mucho tema como de maltrato, narcisismo, no sé qué, que yo en su momento
Y también me sentía la santa, la que no hacía nada, y yo le compartía en estos días a Rosy, he tenido unas visiones que obviamente son del Espíritu Santo, que ni fotos ni videos de eso hay, o sea, cosas de viajes y de nosotros dos que me los ha puesto y me han hecho volverme a enamorar, sentir amor, compasión, misericordia, cuando yo de verdad que no lo quería ni ver. Me solucionó la pregunta y quería, pues nada, agradecerles, y bueno, aquí seguimos en la lucha. El proceso de restauración son varias etapas, son muchas etapas. No es decir, ya lo conseguí y ya no. Y llega el momento en el cual uno reconoce el error, uno perdona, uno se autoperdona, porque hay que autoperdonarse también. Y ahí es cuando nos fortalecemos y ahí le decimos al enemigo, hasta aquí. Porque mi matrimonio es del Señor, mi casa le pertenece a Dios y tú no vas a destruir mi matrimonio. ¿Ves que las cosas es un proceso que uno va cambiando? Primeramente está el Señor, cámbiame, Señor, perdóname. Y después, Señor, lo perdono. Señor, restáuranos. Señor, levántanos. Cuando ya llega ese proceso ahí, cuando uno ya está fuerte, mi casa no la vas a destruir, porque ya la oración es para darle y cortarle la cabeza al diablo. Ya no es ahí, pobrecita, no. Ahí es donde se levanta la mujer guerrera, la mujer esforzada y valiente, y le dice, tú, mi hogar no lo vas a destruir para nada, porque mi hogar está cubierto con la sangre de Cristo. Porque ahora es cuando el enemigo se queda como diciendo, no lo conseguí, lo voy a intentar. Y ahí es donde tú pones la barrera y le cierras todas las puertas. Dice, no, mi hogar es santo, mi matrimonio es santo, y lo que Dios ha unido no lo va a separar nadie. Y ahí de verdad les animo, y es una propuesta de que estén ahí peleando, sabiendo que la victoria la tienen y la restauración la hace el Señor. Amén. Pues si mi esposo quiere decir o despedir. Sí, vamos a despedirnos con una oración, y la verdad es que hoy estaba predicando, enseñando una palabra, cómo Jesús ha transformado a todo aquel que se acercaba, ¿no? Transformó al fariseo, transformó a Nicodemo, transformó a Simón el leproso, transformó a Zaqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, transformó a aquella mujer que derramó el perfume sobre sus pies. Jesús es transformador. El mensaje del Evangelio es para transformar y situar a las personas en primera línea de batalla. Y eso es lo que voy a orar por cada uno de ustedes. Amén, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de los maridos que están apartados, para que tú, Señor, obres en ellos, les hagas entender la verdadera palabra de lo que es el matrimonio, que es un pacto contigo, Señor, que es a ti a quien te debemos la esposa que tú nos has dado, que tengan la conciencia, Señor, a través del Espíritu Santo, que digan, esta es mi esposa a la cual amo y debo de amar. Que tú, Señor, los hagas partícipe de tu guerra, Señor, de tu lucha, Señor. Que tengan todos los días el Espíritu, Señor, en su corazón, pensando que no hay nada mejor que sus esposas, Señor. Apartando cualquier espíritu que venga a matar, a destrozar, que venga a robar, Señor. Apartando cualquier espíritu que diga que hay otra mejor, que derrotamos esa mentira, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Derrotamos a cualquier espíritu que venga a mostrarnos una alternativa, una tentación permanente y constante. Lo apartamos, Señor, en el nombre de Cristo, y lo echamos al abismo, Señor. Esos hombres, Señor, tienen que ser restaurados para la gloria y como guerreros tuyos que son, Señor. Y oro por cada una de las mujeres, por cada una de las esposas, que tú les des la sabiduría, Señor, que das a las mujeres, Señor, que la tienen, Señor, en gran valía. Y por eso nos juntaste, Señor, como matrimonio, porque cada uno es ayuda del otro. Somos complementos, Señor. Llevamos cada uno parte del otro. Y los dos llevamos a ti, Señor.
Que tú les des la sabiduría para edificar su casa, Señor. Que tú les des la sabiduría para administrar su casa, Señor. Que tú les des la sabiduría, Señor, para tener una relación íntima contigo, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que están hoy presentes aquí. Bendecimos a cada uno de los maridos que volverán a ese matrimonio, que volverán a esa casa, que volverán a ese hogar, Señor. Porque tú eres un Dios que restaura, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y que hoy, Señor, declaramos, Señor, de una manera, como dice tu palabra, porque declaramos tu palabra, que el amor esté en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo. Amén.